En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Postgrado, le dan la bienvenida a Keitza Rebolledo Márquez con su trabajo titulado Una reflexión desde la perspectiva de la investigación-acción acerca de la praxis de la educación online bajo las circunstancias de la pandemia en Venezuela. Keitza Rebolledo es profesora de Biología y Química, UPEL-IPC, Master Degree in Philosophy of Education, University of London, Reino Unido, Doctor of Philosophy, Enseñanza de las Ciencias Química, University of East Anglia, Reino Unido, profesor titular, UPEL-IPC, profesora de currículum, UPEL-IPC, profesora de metodología cualitativa, sociocrítica e investigación-acción, tutora de tesis de maestría y doctorado UPEL-IPC. Buenos días, muchas gracias por esta invitación de Entre Líneas. Mi ponencia se titula Reflexión desde la perspectiva de la investigación-acción acerca de la praxis de la educación online bajo las circunstancias de la pandemia en Venezuela. En la introducción señalo que presento algunas reflexiones surgidas como observadora de la educación remota online que se ha desarrollado en Venezuela bajo la pandemia del COVID-19 en los últimos meses. Ello me ha llevado a proponer posibles estudios de investigación-acción desde la praxis de la educación online en el contexto venezolano. Tomo como concepto de investigación-acción, que es un proceso de investigación profunda de las prácticas alineada con los valores y compartida con otros para lograr avanzar hacia un futuro mejor, según RIL 2011. El contexto que observé de las clases online es lo primero que señalo acá, ya que la educación online se ha implementado en la educación formal, sobre todo en la referida a la educación primaria, en un país que se encuentra en una situación que pudiéramos decir es catastrófica en términos políticos y económicos, que afectan directamente la educación de millones de estudiantes venezolanos. El ente responsable de la implementación de la educación online es indudablemente el Ministerio de Educación, quien centraliza el currículum del país y que abarca tanto la educación pública como la privada. Y ha quedado en evidencia que este no cuenta con los adelantos tecnológicos para desarrollar una educación online de alcance, ya que según el mismo informe, CEPAL UNESCO 2020, se ha implementado una educación online mediante la televisión y los celulares, estos financiados por las familias y por los docentes, lo cual llama la atención en un país donde hay fallas eléctricas todos los días y los docentes apenas un 10% cuenta con celulares inteligentes. Y la calidad de los programas online implementados ha elevado muchas críticas en los diferentes sectores de la sociedad venezolana. Fundamentalmente, por ejemplo, pareciera que el tipo de clases observadas por la televisión son clases del estilo cara a cara en un salón de clases tradicional, donde se fomenta lo memorístico y muy poco el razonamiento. En áreas del país que no tienen acceso a la televisión o con cortes diarios de electricidad, los estudiantes o sus representantes tienen que ir a las escuelas a copiar las tareas o los docentes acercarse a las viviendas de los estudiantes. En la prensa han aparecido noticias de grupos de representantes que han protestado a lo largo de estas tareas y ello permite decir que no se conoce si verdaderamente los estudiantes son los que realizan las tareas que plantean los docentes o son los representantes, lo cual tiene implicaciones en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y también refleja el nivel educativo de los representantes, pudiendo esto estar favoreciendo la brecha social entre familias con mayor educación frente a aquellos con menor educación. Por otro lado, el sector educativo de las escuelas privadas pareciera haber adoptado diferentes estrategias de aprendizaje más orientadas hacia el trabajo por proyecto, en particular las escuelas subsidiadas como Fe y Alegría y aquellas que han sido adoptadas por la fundación del sector empresarial, entre ellas la Fundación Polar. Situaciones desde la praxis que pueden dar origen a estudios de investigación-acción. Dado esta síntesis de esta observación, uno pudiera decir que hay un inadecuado acceso al aprendizaje mediante la tecnología online. No se considera
los estudiantes y su contexto. Los docentes parecieran no estar preparados para la educación online. Hay una falta de incorporación de los intereses y habilidades de los estudiantes a este tipo de educación. Se observa que hay un aumento de la brecha entre la educación pública y la privada en diferentes aspectos, como los metodológicos que refería anteriormente, que existe una necesidad de incorporar una cultura colaborativa online, tanto para estudiantes como para docentes, y la necesidad de un desarrollo de materiales didácticos para los docentes acerca de la educación online, así como proyectos educativos de apoyo para las familias, ya que se observa que estas son las que verdaderamente están apoyando el proceso educativo de los niños. De aquí pudiéramos extrapolar algunos tópicos de investigación-acción desde la praxis en el contexto de la educación online. Por ejemplo, en primer lugar, el desarrollo de competencias de pensamiento crítico a través de clases online y del desarrollo de habilidades cognitivas específicas. Aquí podemos encontrar posibles ejemplos de programas de escuelas que lo están desarrollando, sobre todo escuelas privadas en el país. Fomento de valores, incluyendo las habilidades blandas a través de interacciones personales colaborativas, profesor-alumno, alumno-alumno, etc. Los niños aprenden los valores y comportamientos asociados con los valores a través de intercambios sociales en el aula y en los espacios de la escuela, en el recreo. Y esto ahora es mucho más difícil en la educación online actual bajo la pandemia. Habría que plantear cuáles serían esos programas o ideas para un aprendizaje socioemocional en línea que aborde este aspecto. En un tercer punto, evitar la fragmentación del conocimiento. Es difícil desarrollar aprendizaje en los estudiantes con una visión global de lo que están aprendiendo y por qué. Pero esto se puede lograr de pequeñas maneras en un aula cuando este es uno de los objetivos del profesor. Esto es algo que se vuelve más difícil con las actividades en línea. El software puede alinear una serie de actividades que los estudiantes luego eligen hacer, pero a menudo sin el marco que ayudaría a los estudiantes a comprender el panorama general. Podría plantearse entonces ¿cómo podemos usar herramientas en línea para ayudar a los estudiantes a ver el desarrollo del conocimiento de una manera más holística? Un cuarto aspecto, tópico, desarrollar procesos justos de evaluación de los estudiantes. La educación online plantea un cambio en el proceso de evaluación y cualquier cambio grande como este favorece a algunos estudiantes y dificulta las cosas para otros. ¿Qué técnicas de evaluación se están utilizando en diferentes contextos educativos que podrían ofrecer ideas novedosas para utilizar en diversos contextos educativos venezolanos? Yo utilicé, estos son apenas unas ideas para desarrollar, utilicé una bibliografía como por ejemplo la de CEPAL del informe del COVID-19, en donde aparece precisamente la ubicación de Venezuela con respecto a los demás países de América Latina en relación con la educación online. Y algunos autores que han trabajado precisamente desde la praxis y desde la práctica la investigación-acción, como Ponte, del 2007, que refiero acá, un trabajo que nos publicaron junto con Requena y Meléndez, precisamente en la UPEL, en las clases de currículum. Y bueno, refiero a RIL, que precisamente ha abordado los círculos de aprendizaje, que vienen a ser un apoyo para el trabajo de habilidades blandas, sobre todo toda esta parte afectiva que se encuentra tan escasa cuando vemos la educación online. Estoy a la orden, muchísimas gracias por permitirme hablar de esto que me tiene muy preocupada y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.